Estábamos estudiando en honor a San Pablo, estábamos estudiando la epístola, la introducción, el saludo de Pablo a los Romanos 1, donde dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David, según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección entre los muertos, Cristo, Señor nuestro. Por Él hemos recibido la gracia del apostolado para obtener la obediencia de la fe a gloria de su nombre, entre todos los gentiles, entre los cuales se encuentran también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, santos por vocación. A ustedes gracia y paz de parte de nuestro Señor, Padre del Señor Jesucristo. Ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Cristo por todos ustedes, pues su fe es alabada en todo el mundo. Porque Dios, a quien doy culto en mi espíritu predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cuánto incesantemente me acuerdo de ustedes, rogándole siempre en mis oraciones, si es de su voluntad, encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegarme hasta ustedes, pues ansío verlos, a fin de comunicarles algún don espiritual que los fortalezca, o más bien para sentir entre ustedes el mutuo consuelo de la común fe, la suya y la mía. Por eso no quiero que ignoren, hermanos, las muchas veces que me propuse ir a ustedes, pero hasta el presente me he visto impedido, con la intención de recoger también entre ustedes algún fruto, al igual que entre los demás gentiles. Me debo a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. De ahí mis ansias por llevarles el Evangelio también a ustedes, habitantes de Roma. Como todas las epístolas paulinas, menos la carta a los hebreos, que más que una carta es un tratado, San Pablo comienza siempre con un saludo, y con un saludo con una introducción. Él se introduce y el tema de la carta. Estábamos viendo en la clase anterior que San Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Vimos lo que es un siervo, llamado a ser apóstol, que lo llamaron a ser apóstol. Mucha gente, inclusive de iglesia que yo conozco, pues se quedan con la boca abierta cuando uno le dice que San Pablo nunca conoció a Cristo. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo es? Mucha gente piensa que Pablo es uno de los 12 apóstoles. Pablo no es uno de los 12 apóstoles. Pablo no conoció a Cristo. Pablo conoce a Cristo por visión. Entonces, ¿por qué se le llama a Pablo apóstol igual que los 12 apóstoles? Porque apóstol, ¿se acuerdan? La semana pasada dijimos que quiere decir enviado. Y definitivamente, si hay alguien que fue enviado por el mismo Cristo, fue San Pablo. ¿Fue enviado a quién? A los gentiles. O sea, a todos los que no eran judíos. San Pablo, que era un judío fariseo, estricto, de los judíos que decían que para ser verdaderamente creyente había que guardar toda la ley, es precisamente que el Señor escoge para llevarle la buena nueva a aquellos que no son judíos, como dice aquí, bárbaros, gentiles, gente de toda clase. Como dijimos la semana pasada, el judaísmo no es proselitista. Pero nunca va a haber que le toque la puerta a un judío con un kipá para decirle, vengo para que se hagan judíos. Los judíos no le, al contrario, los judíos ponen todas las trabas posibles para que la gente no se haga judío. Porque ellos no quieren que se hagan judíos, porque para ellos ser judío es un privilegio. Entonces es una casta que no es para todo el mundo. Entonces por eso no quieren que hayan... Por eso que si la iglesia, algunas personas dicen, ¿por qué la iglesia tuvo que nacer en Roma? Nacer en el sentido de expandirse y no en Jerusalén. Y la respuesta es muy clara, y lo vimos cuando estudiamos el Apocalipsis, si alguno se acuerda de eso. Si la iglesia se queda en Jerusalén, se hubiera muerto. ¿Por qué se hubiera muerto la iglesia se queda en Jerusalén? Porque la comunidad de Jerusalén era una comunidad muy cerrada, como todos eran judíos. Ellos pensaban que ese mensaje era para ellos y solamente para ellos. Que quisiera ser cristiano tenía que pasar por todo el proceso judío de la circuncisión, de las 600, 300 leyes. Y así ningún romano, ningún griego hubiera aceptado pasar por todo el proceso de judaísmo para llegar al cristianismo. Si la iglesia se queda en Jerusalén, la iglesia no se hubiera expandido por el mundo entero. Por eso lo dijo Jesús, no se mete vino nuevo. ¿Dónde? En odres viejos. Veo algunas caras que sí. Yo creo que yo tengo el don de hacer a la gente descansar en el espíritu. Y empiezo a hablar de cosas así. Vamos a ver si
si vienen, bajan del descanso en el espíritu y se integran a la carta a los romanos, lo que estábamos diciendo, no se pone vino nuevo. Para nosotros eso no nos dice nada. Odres, a nosotros eso no nos dice nada porque no hacemos vino, ni sabemos lo que es un odre. Un odre eran unos pellejos de cuero donde se echaba el vino. ¿Por qué no se pone vino nuevo en odre viejo? Porque el vino nuevo, cuando se fermenta, empieza a echar gases. Y si es un cuero viejo y aquel cuero se llena de gases, lo rompe. Por eso dice Cristo, eso para ellos era común. No se pone vino nuevo en odres. ¿Qué se pone en odres viejos? Vino viejo que ya no se fermenta ni puede romper el pellejo ese de... Por eso no se podía la ley nueva quedarse en Jerusalén. A ver si ustedes se acuerdan cuando estudiamos el Apocalipsis, ¿cuál era el obstáculo más grande que quedaba en Jerusalén para la implantación del nuevo pacto? ¿Se acuerdan? Ahorita lo dijo, el templo. ¿No se recuerdan que hablamos del Apocalipsis? Que eso es lo que narra el Apocalipsis, la destrucción del templo. El templo era el último obstáculo que quedaba de la antigua ley. La antigua ley se había acabado. ¿Había arca? No había arca. No había nada. ¿Habían profetas? No habían profetas, no había nada. ¿A qué se aferraban los judíos como una lapa? Al templo. El templo es... ¿A dónde iban los mismos apóstoles? ¿Dónde dice hechos apóstoles? De hecho, los apóstoles que iban los apóstoles todos los días. Al templo. Entonces, ¿por las buenas o por las malas? Siguen apegados al templo. ¿Tú sabes qué? Se acabó el templo. Ya, ese era el último obstáculo. Cuando se acabó el templo, ya ellos no encontraron a qué agarrarse y salieron para todo el mundo a predicar el evangelio. Por eso nunca Jerusalén pudo haber sido la capital del nuevo pacto. Tiene que haber sido otro lugar la capital del nuevo pacto para que la palabra de Dios se difundiera. ¿Quién fue el primero en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento? ¿Quién fue el primero que podemos decir que conoció a Dios de tú a tú y proclamó el nombre de Dios? Abraham. Antes que Moisés, Abraham. Por eso el pacto era con los judíos. ¿Quién es en el nuevo pacto que proclama por primera vez a Cristo Señor? Y pico. El centurión romano, cuando delante de la cruz dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Si Abraham fue el primero que proclamó el Dios del primer pacto, un romano quien proclama la divinidad de Cristo a todas las naciones, y por eso el pacto está también en la capital del pacto, podemos decir, en la tierra, la cabeza de la iglesia está en Roma. Por eso que vemos que Pedro, no es por casualidad que Pedro y Pablo, por caminos diferentes, llegan al mismo lugar y mueren en el mismo lugar. Pedro era obispo de Antioquía, Pablo andaba por el mundo entero. Los dos, el Señor de una forma u de otra los lleva a Roma. Como vimos la vez anterior, la iglesia de Roma no la funda ni Pedro ni Pablo. Cuando Pedro llega, ya la iglesia de Roma está fundada. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, que nunca ha ido, lo dice. Usted, fíjate, en ese momento que Pablo escribe la carta, dice, la iglesia de Roma que está a la cabeza de la caridad. Como dice, la cabeza de la caridad no es de los que dan más dinero. Caridad quiere decir del amor de Dios. Dice, la iglesia de Roma que está a la cabeza en el mundo entero del amor de Dios. O sea, ya en la época que Pablo escribe la carta a los romanos, la iglesia de Roma, a pesar que no está ni Pedro ni Pablo, es una iglesia famosa en el mundo entero. Dice que está a la cabeza de todas las iglesias. Pablo dice, llamado a ser apóstol, llamado por el mismo Cristo, por eso que le damos uno de los pocos que no es de los 12, que nosotros llamamos apóstoles. También dijimos apartado para el evangelio de Dios. Ahí terminamos. ¿Saben que dijimos? Que la persona, cuando Dios lo llama para un ministerio, tiene que apartarse. Después que algunos hicieron algunos chistes pesados referente a eso, pero uno tiene que apartarse. Y apartarse viene de una palabra. ¿Sabes de dónde, qué palabra suena apartarse? Por supuesto, vaya, aparte. Pero aparte de dónde, apartarse y aparte de a qué otra palabra suena. Parir, no. Ustedes me ponen a mí a parir, pero no es eso. De pacto. Apartarse. Cuando tú tienes un pacto, tú te apartas. Los matrimonios tienen un pacto y los matrimonios tienen que apartarse.
Ya no es el momento de que el hombre ande tomando con amigos por ahí por la noche, ni las mujeres ande de happy hours. Y ese es el gran problema que hay en día hoy, que nadie se quiere apartar. Todo el mundo se quiere casar y quiere seguir viviendo como si fueran solteros. Y ahí es donde vienen los problemas, que lo veo diariamente en el gimnasio. Mujeres que llegan con los niños chiquitos, esos niños salieron desde las 5 a las 6 de la mañana de su casa y son las 8 de la noche y los meten en la cosa de ese gimnasio donde cuidan a los niños, a llorar y dar gritos. Y las madres ahí arriba, bien gracias en lo suyo, que no es precisamente apartamento. Llegan a la casa, mira hermana, si tú quieres andar en gimnasio y eso, no te hubieras casado. Y punto, y llega tú y vive la vida loca. O sea, el apartarse no es solamente para el cura o para la monja. Todos los que tenemos un pacto de algún tipo, tú te apartas. Ya tienes un compromiso con alguien, con Dios, con tu familia, con el que sea. Y eso es lo que pasa en el día de hoy. Nadie se quiere apartar, para lo cual se comprometió. Yo me comprometo, pero no me aparto. Si tú no te apartas, no hay compromiso. Y le dije porque lo mismo sirve para el matrimonio, como si hay gente que no se da cuenta que el matrimonio es una misma vocación como el sacerdocio. Hay gente que no entiende que en el matrimonio tiene que haber castidad. La gente confunde castidad con celibato y no es la misma cosa. Celibato es la ausencia de sexo. Castidad en el matrimonio quiere decir que el marido es para la esposa y la esposa es para el esposo, para nadie más. Esa es la castidad del matrimonio. Me acuerdo una vez que un hermano conocí el nombre, no es Rubén, para nada. No está en este grupo en este momento. La esposa entró en el Carmelo, en terciaria del Carmen. No, pero no está ni aquí. Ya hace tiempo que no vienen, desde San Gil no vienen a nada de este grupo. Entró en Carmelo y el hombre se horrorizó cuando le dijeron que la mujer tenía que tener castidad. Porque él pensó que castidad era celibato. Y no, la castidad en el matrimonio es que esa mujer solamente puede vivir y mirar a su marido. Y el marido a la mujer. Y el apartarse que habla San Pablo, que lo mismo se aplica con un sacerdote, con un religioso, con un casado, con una persona que tiene un ministerio, que un laico, que tiene a la vez que tú haces un pacto, una fidelidad con alguien, tú tienes que apartarte. ¿Y dedicarte a qué? Al pacto que tú hiciste. Si no, no hagas ningún pacto con nadie. Quédate sin ningún tipo de compromiso. Pero hoy en día la gente quiere tener beneficio, pero no quiere tener la obligación. Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de cualquier. San Pablo sabe bien claro que era qué cosa, apartado. ¿Apartado para qué? Para el evangelio de Dios. Y dio su vida por ese evangelio. San Pablo dice, un poco más después, sigue diciendo en esta introducción, de que se presenta quién es él, que él es de Dios. Dice, es de Dios. Tiene su origen en Dios. San Pablo es de Dios, Dios no es de San Pablo. Ahí está la gran diferencia. Dios no es de San Pablo, San Pablo es de Dios. Dios no fue inventado por Pablo, sino que Pablo fue llamado por Dios. Dios fue quien se le presentó en el camino a Pablo, con la famosa palabra, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Tú no puedes inventar a Dios. Dios es el que te tiene que llamar. También es un Dios preexistente, que dice Pablo, que lo ha prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio no es un mensaje de última hora. El evangelio no es algo que se inventó de última hora. El evangelio no es algo opuesto, nos dice Pablo, a las escrituras del Antiguo Testamento. Dice, prometido antes por sus profecías en las santas escrituras. El Antiguo Testamento existe ¿para qué? Para anunciar el advenimiento de Jesucristo. Recuerda que hemos hablado 40 veces que todo el Antiguo Testamento apunta ¿a quién? A Cristo. No es un Dios que se improvisa, es un Dios que ya viene anunciado por los profetas. Todos los apóstoles, todos los profetas, todas las escrituras dan testimonio de Cristo. ¿Cuál es el tema principal de tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el personaje central, la figura central? Cristo. Aparte de Jesús no existe buena nueva. Jesús es la buena nueva. La buena nueva no es un libro, la buena nueva no es un mensaje, la buena nueva es una persona. Como lo acaba de decir el sínodo de los apóstoles,
perdón, el sínodo de Roma, de los obispos, estoy apostólico, el sínodo de los obispos, de la frase que más me ha gustado todo el sínodo, que estoy seguro que ninguno de ustedes ha tenido ningún trabajo ni enterarse de qué pasó en el sínodo. La palabra que más me gustó lo dijo no me acuerdo el arzobispo que fue, no sé si fue de Austria, no sé quién fue, dijo, el evangelio no es un libro, el evangelio es una persona, Cristo Jesús. Mucha gente cree que el evangelio es un libro. Los protestantes ven el evangelio como ¿qué? Como un libro. Tiene que estar aquí escrito. Y la iglesia dice, el evangelio no es un libro. El evangelio, la buena noticia es una persona, Jesucristo. Los mismos pobres protestantes, ellos piensan que Cristo está delante del Padre Celestial con la Biblia. Y dice, ¿qué? Déjame ver qué dice Corintios que yo tengo que hacer en este caso. La Biblia no es para Dios. ¿La Biblia para quién es? Para nosotros. Dios es soberano. Pero Dios no lo puede hacer porque la Biblia no lo dice. ¿Quién te dijo a ti que Dios está amarrado a la Biblia? Si la Biblia no es para Dios, la Biblia es para mí. Cristo, el tema central, la buena noticia. Sin Cristo no existe buena noticia. Es el tema que nos dice San Pablo aquí. Que dice, lo dice bien claro en el prefacio, que era de la línea de David según la carne. Lo dice San Pablo. Jesucristo con una línea, 14 generaciones entre David y Jesucristo. Jesucristo el heredero del trono de David, alguien encarnado en la historia. Y eso es lo hermoso del evangelio, que el evangelio que San Pablo predica es un evangelio encarnado en la historia. Si ustedes ven los libros de los mayas o los libros hindú de Ganesh y de toda esa gente, son mitología. El evangelio de nosotros está encarnado en la historia. Así comienza el evangelio de San Lucas. Te dice, siendo Tiberio emperador de Roma, en época de Quirino, gobernador de la Siria. Esa gente fueron personajes verdaderamente históricos, reales, existieron. El evangelio te dice, en ese momento nació Jesús, siendo Quirino, gobernador de la Siria, siendo Tiberio, siendo César Augusto, embajador de Roma. Nos dice que en época de Tiberio Jesús murió en la cruz. Cuando tú buscas la pelota, yo estaba buscando por una respuesta de WTN, estaba buscando, que me preguntaban que había alguien por ahí que había dicho que Cristo no había muerto un viernes, que Cristo había muerto un miércoles. Porque hoy en día los protestantes todo lo ponen en duda. Y ellos no se dan cuenta, los protestantes, que ellos ponen en duda todo eso para molestar a quién, a la Iglesia Católica. Y ellos no se dan cuenta que cuando ponen todo eso en duda es un boomerang que se le vira a ellos mismos, porque cuando lo ponen todo en duda terminan poniendo en duda la existencia de Cristo. Ellos son los que han formado otras teorías del Código Da Vinci, aunque no lo hicieron ellos, pero ellos son los que han sido el caldo de cultivo de todas estas dudas en contra de... Todas estas dudas las ponen para desacreditar a la iglesia, sin darse cuenta que la iglesia y Cristo están totalmente unidos. Si desacreditas a la iglesia, desacreditas a... Entonces, como dice que Cristo resucitó al tercer día, pues dice que no puede morir el viernes para resucitar el domingo, porque ellos piensan que Cristo tiene que estar mirando el reloj. Me faltan 14 horas para resucitar y el tiempo no... Como se lo dije a ustedes el otro día, Dios no está sujeto al tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo. Y me dijo que Cristo tuviera que estar en la tumba. A la base de Dios faltan todavía 18 horas. ¿Pero qué es eso? Cristo nos dijo que va a resucitar a 78 horas, 72 horas. Cristo va a resucitar al tercer día. Primer día de la muerte, ¿qué día es? Segundo día, tercer día. Ahí está, no es a las 72 horas. Pero inclusive yo dije, bueno, vamos a ver, Cristo murió en la historia. Vamos a ver qué día cayó la Pascua del año 33. ¿Tú sabes qué día cayó la Pascua? Por el calendario judío, porque se puede por la luna calcular cuando la Pascua del año 33 fue sábado. La víspera de la Pascua del año 33 fue viernes. O sea, podemos verificar los datos del Evangelio a través de ¿qué? De la historia, de la geografía. Nuestro Dios no es un Dios metido en la leyenda, es un Dios que está encarnado dentro de la mismísima historia. ¿Quién? Dice San Pablo que es el destinatario del Evangelio en este prólogo. El destinatario del Evangelio de San Pablo, todas las naciones. Dice San Pablo que el Señor lo llamó a predicar el Evangelio a todas las, en el versículo 6, vemos que dice San Pablo según el versículo 6, 5 y 6, que casi todos los miembros de la Iglesia de Roma no eran judíos. La mayoría de los miembros de la Iglesia de Roma eran gentiles.
Y a nosotros eso no nos dice nada absolutamente hoy, porque casi todos nosotros, que más el que menos, viene con un background cristiano. Aunque no sea cristiano, ha oído hablar de Cristo, pero acuérdense que cuando San Pablo está predicando el Evangelio, toda esta gente que viene al cristianismo vienen totalmente ajenos, cero de lo que es cristianismo. Los judíos venían con una base. ¿Con qué base venían los judíos? Con las profecías, con los salmos. Sabían que venía el Mesías. Un pagano que venía y pedía instrucción en la iglesia venía totalmente en cero. Y no solo venía en cero, venía lleno de malas mañas. ¿Cuál es la división de los paganos? Ir al circo, ver cómo los gladiadores se mataban unos a otros. La vida no valía nada. O sea, los paganos venían, el niño le molestaba, lo ponían arriba una piedra ahí en la roca Tarpeya para que se muriera. Porque la gente no sabe que las historias se repiten. Y ustedes saben por qué que fueron las causas las tres causas que se derrumbó el imperio de Roma. Eso es historia. Una de las causas fue el aborto. Una de las causas que hizo que Roma se derrumbara fue el aborto. Porque las romanas pidieron la libertad de tener los hijos o no. La familia romana era una familia muy, muy unida, donde la madre era la que llevaba y era la virtud romana. Las mujeres que hacían su propia ropa de sus maridos y de ellas. Pero de buena primera hubo mucha abundancia de dinero y ya las doñas no se hacían los vestidos, lo mandaban a hacer. Ya se pasaba el día en la peluquería haciéndose los moños y se empezó a perder la virtud. La virtud de la familia se empezó a perder. Y después las doñas, pues como ya tenían tantas cosas que hacer, no querían tener que criar a hijos, pidieron el derecho a abortar, el gobierno les dio el derecho a abortar. Pero después más allá dijeron que no solo el derecho a abortar, derecho que los niños no eran niños hasta el año de nacido. Y el gobierno le dio el derecho que los niños no eran niños hasta el año de nacido. Cuando no eran ciudadanos. Hasta el niño que tenía 1 año no era ciudadano. Con 10 meses tú podías ponerlo ahí en esa roca y dejarlo morir ahí de hambre. Y no era ciudadano. Quiero decirle algo. Si ustedes se demoran un poco en morirse, posiblemente lo vean también. Porque esto es algo progresivo. Primeramente, el aborto era un error. Ya llegamos al punto del aborto que le abren, el aborto parcial, que le abren un hueco al niño aquí en la cabeza y le sacan el cerebro. Y es tan horrible que ya el aborto natural, el aborto a las 3 semanas no nos parece horrible, porque el otro todavía es más horrible. Así, vamos, pues el aborto, ¿tú sabes lo que pasó? Lo que está pasando en España, lo que está pasando en Europa. La familia romana se empezó a reducir y a reducir y a reducir y a reducir. Y al no haber gente para el ejército en Roma, tuvieron que empezar a traer gente, mercenarios, bárbaros alemanes, bárbaros, todos los ejércitos, las religiones romanas se llenaron de esa gente. Cuando esa gente cogieron el poder extranjero, se llenó de inmigrantes Roma. Cuando los inmigrantes cogieron el poder de Roma, le dijeron a los romanos: ustedes aquí no pintan, váyase. Y destruyeron el imperio. Una de las causas de la caída del imperio romano, el aborto. La otra causa de la caída del imperio romano, la corrupción moral. Ya no había virtud, los hombres se casaban con hombres, las mujeres se casaban con mujeres. Calígula se vestía de diosa Venus para que lo adoraran como mujer. La corrupción moral. Y tercero, agárrense la peluca. ¿Tú sabes cuál fue la tercera causa? La abundancia de seguridad social. El imperio romano empezó a darle a todos los habitantes romanos todo. La comida, el médico, todo. Y darle continuamente todo. Los romanos dejaron de trabajar, vivían del Estado. Y el que lo quiera investigar, vaya a la biblioteca y busque la enciclopedia británica, que no sirve ninguna mentira. Y al empezar a vivir del Estado, se corrompieron y se volvieron viciosos, porque como no tenían nada que hacer, el día entero queremos guerra, queremos más gladiadores matándose, más bestia comiéndose a los cristianos, porque ya no tenían nada que hacer, querían que los entretuvieran. Entonces, después que el gobierno los alimentaba, los tenía que... Esas fueron las 3 causas de la caída del imperio más grande del mundo: el aborto, exceso de ayuda del gobierno y la inmoralidad. ¿Les suena conocido eso? Pues prepárense.
Vamos por el mismísimo camino. No hace falta más ayuda social para la gente, no hace falta que la gente trabaje y darle las herramientas a la gente para que puedan trabajar. Eso es lo que hace falta. Lo que está matando a la comunidad negra aquí en Estados Unidos no es el racismo, es la ayuda del gobierno. Acá había una comunidad negra en los años 40 y 50 extremadamente fuerte, con unos valores morales y unos valores familiares que eran ejemplos para el resto de la nación. Yo estoy viendo una estadística el otro día, porque a mí nadie me come el cerebro. Yo estoy viendo el otro día una estadística que en el año 54 la tasa de madres solteras en la comunidad negra era 6.9. 6%, 6.9. Hoy en día es 79%. ¿Tú sabes qué ha corrompido la comunidad negra? La abundancia de ayuda del gobierno. Y eso está corrompiendo a la comunidad latina. La abundancia de ayuda del gobierno. La gente no trabaja porque si trabaja le quitan la ayuda. Y a no tener nada que hacer, ¿a qué se dedica? Entonces las mujeres no se casan porque si se casan le pierden la ayuda. Y se acabó el matrimonio en la comunidad negra. Y ojalá que a este señor ahora que es presidente, que a mí no me gusta en absoluto, pero sí hay que reconocerle los valores. Tiene un valor que tiene una familia establecida. Y ojalá que esto sirva de ejemplo por lo menos y la comunidad negra se pueda enderezar. Y la latina va por ese camino. La latina va por ese camino. Lo veo yo inclusive en la gente que ha venido más tarde de Cuba, que la primera generación de cubanos no vivía del gobierno. Y ahora mucha gente que llega de Cuba ya sabe dónde hay que ir a buscar la ayuda para no trabajar. Vemos, y eso es lo que engendra todo eso. Y ese era el gran problema de la gente que venían de Roma para la iglesia. Eran gentiles, pero era gente que venía con una mentalidad totalmente diferente. Yo estaba viendo ayer en el WTN que estaban poniendo un documental de cuando el Papa fue a Cuba. No sé si alguno de ustedes lo vio. Anoche lo pusieron en el WTN, espectacular. Y hubo una monja cubana que habló muy claro y dijo, el gran problema que tenemos es que la gente que están viniendo a la iglesia, en las conversiones, no tienen la más remota idea de qué cosa es la moral cristiana. Y vienen totalmente sin idea de lo que es el aborto, sin idea de lo que es relaciones extramatrimoniales. Vienen. Entonces a esta gente hay que darle una catequesis completa. Es lo que le pasaba a la comunidad de Roma. Era una comunidad, básicamente, una comunidad de paganos que se habían convertido. Y hacia ellos, precisamente, el Señor manda a Pablo. Por eso el trabajo de Pablo fue también bastante duro. El de Pedro fue duro porque eran los judíos que no querían cambiar. Pero también el trabajo de Pablo era gente que verdaderamente no conocían a Cristo. Por eso cuando San Pablo va a predicar al ágora de Atenas, donde todo el mundo hablaba de filosofía, de sus dioses, cuando San Pablo dijo que venía a hablar de un Dios nuevo, todo el mundo lo quiso. Que es un Dios nuevo, cuando es un Dios que murió en la cruz. Dijeron, sí, después seguimos hablando. Como un Dios que murió una muerte de esclavo. Por eso dice San Pablo, escándalo para los judíos y necedad para los... Y nos dice San Pablo en esta introducción el propósito del Evangelio. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? El propósito del Evangelio es la obediencia a la fe. Es el propósito del Evangelio. El Evangelio es una buena nueva, pero esa es la buena nueva en la persona de Jesucristo. Pero ¿cuál es el propósito del Evangelio? La obediencia a la fe. Dios nos llama por la gracia y nosotros respondemos ¿cómo? En fe. La respuesta a la gracia. Todos los hombres reciben la misma gracia. Ahora, lo explicó el Señor en la parábola. El que echó la semilla y una parte cayó en tierra buena y enseguida dio fruto. Otra cayó entre hierba, creció y la hierba la ahogó. Otra cayó en piedra y no dio nada. ¿Regaron la misma cantidad de semillas? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La tierra donde cayó. El Señor no da gracia diferente. El Señor le da a todo el mundo la misma gracia. ¿De qué depende tu respuesta a la gracia? De quién eres tú. De tu naturaleza humana. Si es buena, si es mala, tus valores, tu forma de ser. Cae el Evangelio en ti y da fruto. No, da un fruto. Sale una matita ahí rara del Evangelio y a poco tiempo, cuando empiezan los problemas, se seca, se acaba. O entra y tú dices, no, eso no es para mí. Ya yo veré cuando... El propósito del Evangelio, la obediencia a la fe. El Señor llama, tú respondes. ¿Cómo tú respondes?
en fe. La iglesia de Roma respondió al llamado de Cristo y en ese momento la iglesia de Roma pertenece a Jesucristo. La respuesta de la obediencia en la fe al Evangelio. Eso hoy en día también es lo que está en crisis. Y es lo más terrible del caso, que la obediencia en la iglesia está en crisis. La iglesia ha dicho bien claro, no se puede votar por alguien que apoya el aborto. Excomunión, late, sentencia. El derecho canónico. El que vota por una persona que apoye el aborto, sea republicano, sea demócrata, sea cubano, sea chino, excomunión, late, sentencia. Y el 54% votaron por una persona que no solo apoya el aborto, que negó en Illinois el derecho a los niños nacidos que sobrevivían a que le dieran atención médica. Cuando un niño nació en aborto en Illinois, nació en aborto, el niño nacía vivo, quisieron pasar una ley para si el niño nacía vivo, que le dieran asistencia médica. Ese señor fue uno de los que hizo que no pasara esa ley. Cuando un niño nace vivo en un aborto en Illinois, hay que dejarlo morir. Y muchas veces le tapa la nariz para que se ahogue. Y el 54% de los católicos, eso lo más terrible de todo es que el 54% de los católicos votaron. Y lo más terrible es que los obispos de este país no tuvieron pantalones, porque yo digo las cosas claras, por eso no pertenezco a la arquidiócesis. Si que me quiera lo que sea, recojo mi Biblia y me voy por otro lado. Los obispos de esta nación no tuvieron pantalones para decir las cosas como hay que decirlas. Dijeron una gelatina que a la larga tú la leías y tú no sabías si lo que dijeron era así o era no. Y tú sabes lo que ahora están dando gritos. Ahora, ¿tú sabes por qué están dando gritos? Pues tú sabes lo que viene. Los alerto. Sí, cuando lo primero que van a hacer, ya el señor Obama ya lo dijo que lo iba a hacer, es quitar todo tipo de despenalización del aborto. Cuando quiten esa ley, se despenaliza el aborto, hospital que no haga aborto, le pueden poner un SU y lo pueden cerrar. Entonces ahora, en Mercy y los hospitales católicos van a tener dos opciones: o cierran o hacen aborto. Ya eso está. O cerrarán el departamento de ginecología. Eso viene y es ley. Ah, pero ahora que se dieron cuenta están dando gritos. Pero no tuvieron pantalones para decir cuando tenían que, no sé, con excepción de obispos como el de Kansas City, como los de Texas, que sí hablaron bien. Pero cuando esos obispos hablaron claro, enseguida salió la conferencia de obispos. No, nosotros no dijimos eso. Hermano, obediencia en la fe. Hemos perdido la obediencia en la fe. No hay temor de Dios, ni siquiera entre nosotros mismos. Ni siquiera entre nosotros mismos. Y lo dice la epístola esta. El propósito del Evangelio es darnos la gracia para que nosotros devolvamos obediencia en la fe. Hoy en día nadie quiere ser obediente. Y los mismos monjes me lo han dicho a mí, que lo más difícil en el monasterio no es no tener relaciones sexuales. Como todo el mundo piensa que lo más difícil en el monasterio es ser obediente. Primero uno se pasa sin sexo toda la vida que ser obediente. Ser obediente es extremadamente difícil. Que te digan, haz esto, y tú digas, esto es lo que tengo que hacer, ¿me guste o no me guste? ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo? Punto. Esa es la obediencia. Sin embargo, como me decía, lo mejor que hay es ser obediente. ¿Tú sabes por qué? Porque no tengo que tomar ninguna decisión ni tengo que cargar con el problema de nadie. Ahí me dice, haz esto y yo lo hago. Si la cosa está mal, culpa es de quien me mandó. Yo no tengo ningún lío de tormento en mi vida. O sea, pero eso no es lo que te dice el demonio. Ni siquiera en la iglesia, ni siquiera entre los mismos sacerdotes estamos siendo obedientes. Por eso el propósito del Evangelio es darnos la gracia para manifestar ¿qué cosa? La obediencia. Ese es el propósito del Evangelio. ¿Y cuál es el fin último del Evangelio? Nos lo dice San Pablo: dar gloria al nombre de Dios. El propósito del Evangelio es ayudarnos a caminar en la obediencia, en la fe. Pero el último fin del Evangelio es la gloria de Dios. Es la gloria, que Dios se glorifique en las personas que saben ser obedientes, porque Cristo es el primero que pudo y fue como
obediente. Obediente. Eso lo estamos hablando cuando estamos hablando en Santa Cecilia del Evangelio de Jesús sometido a María y a José. Si Cristo se sometió a María y José, como yo no me voy a someter. Pero el demonio sabe dónde toca la tecla. Si el Señor nos llama a ser obediente, el demonio es profundamente desobediente. ¿Qué hizo el demonio desde el principio? Lo que a mí me da, me realiza y me gana. ¿Y dónde terminó? En el infierno. Lo que hacen los que le da la gana generalmente terminan en el infierno. En la familia donde cada cual hace lo que le da la gana generalmente terminan en el infierno. No en el infierno del demonio, en el infierno aquí en la tierra. Porque donde hay desorden no está Dios. En un grupo, en una iglesia que no hay orden, es un infierno. En un grupo que no hay el chisme, el enredo. ¿Y el demonio que sabe eso? ¿Qué es lo que está atacando el demonio? La obediencia, en todos lados. Pero si tú ves la televisión, ¿y qué es lo que le inculcan a los niños del principio? La desobediencia. Ponen a los padres continuamente en ridículo. Entonces, el programa de niños ponen a los padres en ridículo, como son unos tontos que no están en la misma onda que están los muchachos, y tú te lo sabes todo y tus padres no. Ahora, cuando terminan agonizando en una cama, ¿quiénes están al lado de la cama? Los padres. No están los amigos que lo hicieron volar en un carro y hacerse un desastre. A mí que se me olvidó un familiar mío joven, desafortunadamente, que la última vez que lo vi en un mall, y le pregunté, ¿y tu fulana, tu abuela? Me dijo, esa vieja para se muera. Me dijo de la abuela, porque tenía 17 años, porque le habían dicho que él podía hacer todo lo que le daba la gana, y la abuela, ¿qué cosa le ponía? Oye, murió de 21 años de SIDA. Y cuando murió, ¿tú sabes quién estaba al lado de la cama? La vieja la que estaba al lado de la cama. Y él se convirtió en última hora. Dijo, ojalá yo hubiera oído lo que me dijeron todos ustedes, que yo no lo pude. Y ninguno de los amigos que los llevó al SIDA andaba por los alrededores. Pero para él fue muy tarde. La desobediencia de él lo llevó a la muerte. Y eso puede pasar a un muchacho de 21 años, lo puede pasar a un viejo de 70. Exactamente le puede pasar. Y ese es el primer punto del Evangelio que nos dice Pablo a la iglesia de Roma. Donde no hay obediencia, hay desorden. Y donde hay desorden, no puede estar Dios. Todos estos grandes problemas que hemos tenido en la iglesia definitivamente provienen de la desobediencia y el desastre. Por eso vemos la primera parte de los Romanos, la carta de los Romanos, esta introducción que habla Pablo, que ya vimos la semana pasada, y esta, de quién es él, quién es a la iglesia que está llamada, que está destinada esta carta, a una iglesia a la que Pablo no conoce, pero de la cual ha oído ya hablar, porque dice que está a la cabeza de la caridad del mundo entero. Es muy hermoso lo que dice Pablo aquí, que quiere ir a la iglesia de Roma para aportar, pero también para recibir de ellos. O sea, muchas veces uno piensa que uno voy a tal lugar a aportar, y tú vas a aportar a tal lugar y tú eres el que sale recibiendo de esa persona a la cual tú pensaste que le fuiste a aportar. Por eso que San Pablo le habla de esta, dice, me he dado a griegos y a bárbaros, a sabios e ignorantes. De ahí mi ansia por llevarles el Evangelio también ustedes, habitantes de Roma. San Pablo está llamado a predicar a la gente que nadie ha predicado. A la gente que generalmente, y desafortunadamente eso es lo que le pasa a los protestantes. A los protestantes les encanta pescar en pecera. ¿Qué cosa es pescar en pecera? Coger una pecera llena de pescaditos y meter ahí el anzuelito para que el pescadito que está en un espacio que sea así, muerda. El Señor no nos mandó a pescar en pecera. ¿Dónde nos dio el Señor? Le dijo a los apóstoles estaban pescando en la orillita. ¿Y qué agarraban? Nada, que dijo, métanse para adentro. Ah, qué fácil es pescar en pecera. Tú eres un pagano, tú eres un borracho, tú eres un drogadicto, tú eres un desastre. Ningún protestante jamás te dice que te conviertas. En cuanto tú le dices, yo soy católico, tú eres un idólatra, ven a mi iglesia porque aquí sí está Cristo. ¿Y por qué no se van a predicar para downtown a los drogadictos que están abajo de los puentes? ¿Ustedes han visto que todos estos pastores, en cuanto se convierten, caen en Miami? ¿Por qué no se van para el Amazonas a predicarle a las tribus del Amazonas? ¿Por qué no se van para las montañas de Honduras
Sí, no, todos, el Señor los llama a predicar en Miami. Es algo, pescar en pecera. El Señor no nos manda a nosotros. San Pablo no pescó en pecera. San Pablo se fue a donde el Espíritu lo llevaba, donde era difícil predicar la palabra. Y pues, según veamos la vida de San Pablo, en este tiempo de San Pablo, en la epístola a los romanos y las demás epístolas, veremos que nosotros muchas veces como idealizamos tanto los personajes del Evangelio, pensamos que nosotros tenemos muchas contrariedades, pero si ustedes se paran en un mapa y cogen en un mapa y van haciendo el camino, todo el camino de Pablo, van a ver que a pie caminó miles de kilómetros. Si ustedes ven que camina de Antioquía y llega a Filipo, después de caminar tanto para llegar a Filipo, se le cayó la... ¿Y qué le hicieron en Filipo después de caminar tanto para llegar a la Buena Nueva? Le dieron una tunda de palo, lo metieron en un cepo y nada más que convirtió a una vieja. Otra persona hubiera pensado que ese viaje hubiera sido una pérdida de tiempo. Sin embargo, la carta más hermosa que escribe Pablo es la carta a los filipenses. Es la única carta donde no pelea, donde dice: ustedes son las niñas de la iglesia de Filipo, la iglesia que más alegría le dio a Pablo. Porque esa mujer que bautizó, Lidia, esa mujer fundó la iglesia de Filipo. Una de las iglesias que ningún dolor de cabeza le dio a Pablo. O sea, para la vista de los hombres fue un verdadero fracaso, pero no para los hijos de Dios ni para los ojos de Dios. Que ahora cuando nosotros estuvimos en el viaje de los Pasos de San Pablo, estuvimos allí en Filipo. ¿Te acuerdas, Rosana? No sé, ¿alguien más fue de aquí? Yo creo que más nadie de los que están aquí fue. Marilú no fue. No, yo creo que más nadie de los que están aquí estuvieron en el viaje de nosotros, los Pasos de San Pablo. Estuvimos allí en Filipo, estuvimos en el mismo arroyo donde Pablo bautizó a Lidia. Estuvimos en la cárcel de Filipo, donde Pablo dijo la hermosa palabra al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Y uno dice: ay, qué hermoso, pero ¿qué le costó a Pablo caminar para llegar y que le dieran una tunda de Pablo, lo metieran en la cárcel? Ahora, después del tiempo, nos parece bonito, pero la vida de Pablo no fue bonita. Se metió en un lío, lo llevaron a Jerusalén, apeló al César, porque era ciudadano romano, para que lo dejaran libre, y tocó tan mala suerte que estando en Roma le cayó Nerón y le cortaron la cabeza. O sea, lo que pasa es que con el tiempo uno dice: ay, qué maravilla, pero en el tiempo que vivió San Pablo no le fue nada fácil predicar. Sin embargo, la obra que hizo Pablo, caminando, sin radio, sin televisión, sin internet, sin ningún tareco de esto, San Pablo puso las bases del cristianismo para toda la vida. Nadie puede superar a San Pablo. ¿Todo por qué? Porque San Pablo supo ser, ¿qué cosa? Obediente. San Pablo iba para España, el Espíritu Santo le dijo: para España no, para Filipo, contrario a donde tú ibas. ¿Y qué hizo Pablo? Cogió a donde el Espíritu lo llevó, sin entender a dónde iba, solamente en obediencia. Por eso que hoy en día no llegaremos a ningún lado, porque no somos obedientes.